¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Jesús, el Hijo de Dios, decidió descender al infierno? Esta es una de las cuestiones más profundas y enigmáticas de la fe cristiana. Muchas personas se preguntan si esto realmente sucedió, y en caso afirmativo, ¿por qué? ¿Qué Él realizó allí? ¿Y cómo afecta nuestra salvación hoy? En este video, desvelaremos juntos este tema fascinante y lleno de revelaciones. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede transformar completamente la manera en que entiendes el sacrificio de Cristo. Nos esforzamos por escuchar frecuentemente sobre el sufrimiento de Jesús en la cruz y su resurrección gloriosa, pero rara vez abordamos lo que ocurrió entre estos dos eventos. Este intervalo guarda un misterio que muchos desconocen. ¿Por qué Jesús tuvo que descender a las profundidades? ¿Cuál era el propósito divino detrás de esta acción? Responder a estas preguntas no solo nos da una visión más profunda del plan de Dios, sino que también nos ayuda a entender mejor la grandiosidad del amor de Cristo. Entonces, acompáñanos hasta el final de este video, porque serás impactado de manera poderosa. Para entender por qué Jesús descendió al infierno, necesitamos sumergirnos en el contexto bíblico, histórico y cultural de la época. En el Antiguo Testamento, la palabra Sheol describía el lugar de los muertos. No era necesariamente un lugar de tormento, sino un espacio donde las almas aguardaban. Ya en el Nuevo Testamento, términos como Hades y Gehenna surgen, cada uno con significados distintos. Hades equivale al Sheol, mientras que Gehenna se refiere a un lugar de castigo eterno. Jesús vino al mundo con la misión de salvar a la humanidad del pecado y de la muerte eterna. Su muerte en la cruz es ampliamente entendida como el ápice de su obra redentora, pero su jornada no terminó allí. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 a 20, leemos que Jesús predicó a los espíritus en prisión. Este pasaje nos ofrece una visión de lo que ocurrió después de su muerte. Pero ¿quiénes eran estos espíritus? ¿Por qué estaban presos? ¿Y qué les comunicó Jesús? Históricamente, la inclusión de la frase «descendió al infierno» en el credo apostólico fue un reconocimiento de la profundidad de la obra de Cristo. Esta declaración nos recuerda que Jesús no solo enfrentó la muerte, sino que también conquistó las fuerzas del mal en su propio dominio. Este acto demuestra que su victoria es completa y abarcadora, alcanzando incluso los lugares más profundos y sombríos. En el contexto cultural de la época, la visión de la vida después de la muerte variaba significativamente. Judíos, griegos y romanos tenían conceptos distintos sobre el destino de las almas. Para los judíos, el Sheol era un lugar neutro. Para los griegos, el Hades estaba gobernado por dioses y dividido en áreas de recompensa y castigo. La descenso de Jesús al infierno desafió todas estas creencias, mostrando que Él tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Este contexto nos prepara para entender que la descenso de Jesús al infierno no fue un acto de derrota, sino una demostración de poder y propósito. Fue el cumplimiento de promesas bíblicas y un paso esencial en su plan de redención para la humanidad, la necesidad del descenso de Jesús al infierno. Imagínate por un momento en la noche de la crucifixión de Jesús. La oscuridad envuelve la tierra y el silencio pesa en el aire. Mientras la multitud se dispersa, algo extraordinario está a punto de suceder, un acto que cambiaría para siempre el curso de la historia de la humanidad. En este escenario sombrío, Jesús, nuestro Salvador, dio un paso más allá de la muerte. Descendió al infierno. ¿Pero por qué fue necesario? Vamos a desvelar juntos este misterio profundo y fascinante. La Biblia nos ofrece pistas valiosas para entender este descenso. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 a 20 leemos: «Porque también Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en el cuerpo, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión». Aquí vemos que Jesús no solo murió, sino que también descendió a un lugar donde espíritus aguardaban. Este acto no fue un simple gesto simbólico, fue una misión divina con un propósito claro.
Pero, ¿cuál era este propósito? La respuesta está en la amplitud del sacrificio de Cristo. Jesús vino para alcanzar a todos los seres humanos, sin excepción, incluso aquellos que vivieron antes de su venida. Piensa en esto: miles de años de humanidad, cargando el peso del pecado, aguardando el cumplimiento de las promesas de Dios. La descenso de Jesús al infierno fue el puente que conectó todas las eras, todas las almas, proporcionando la reconciliación con Dios para todos, independientemente de cuándo vivieron. Además, este descenso reafirma la autoridad suprema de Jesús sobre todos los reinos, tanto espirituales como terrenales. En Efesios capítulo 8 a 10, Pablo nos recuerda: por eso dice, subiendo al alto, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Él mismo descendió a un abismo, a las lascavias de los muertos. Jesús no solo venció la muerte, sino que también demostró que tiene dominio sobre todas las esferas de la existencia. Esto nos da una confianza inquebrantable de que ninguna fuerza del mal puede prevalecer contra él. Pero hay algo aún más profundo en este descenso: la solidaridad de Jesús con la humanidad. En Filipenses capítulo 2 versículos 6 a 8, leemos sobre cómo Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. La descenso al infierno es una extensión de esta humildad. Él no solo sufrió físicamente, sino que también experimentó la separación que el pecado causa, mostrando que realmente entiende nuestras luchas y dolores. Esta acción nos ofrece un consuelo inmenso. Sabemos que nuestro Salvador no está distante o indiferente a nuestras aflicciones. Por el contrario, Él entró en la oscuridad para traer luz, romper las cadenas del pecado y asegurar que nuestra salvación sea completa y definitiva. En Hebreos capítulo 2 versículo 14 a 15, aprendemos que Jesús compartió la misma naturaleza humana para que, a través de su muerte, pudiera destruir el poder de aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, Satanás. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que descender al infierno? No fue por capricho o por necesidad de mostrar poder. Fue por amor, un amor tan profundo que Él se dispuso a atravesar todas las barreras, enfrentar todas las tinieblas y traernos la luz de la salvación. Este descenso no solo completó el plan divino de redención, sino que también nos asegura que estamos totalmente cubiertos por la gracia y la misericordia de Dios. Cumplimiento de las profecías. Embarquémonos juntos en un viaje en el tiempo, imaginando el corazón palpitante del pueblo de Israel, ansiando la venida del Mesías prometido. Durante siglos, profetas inspirados por Dios trajeron mensajes de esperanza, anunciando la llegada de un Salvador que no solo traería redención, sino que también establecería la justicia y la paz eternas. Pero, ¿cómo sabemos que estas profecías se cumplieron en Jesús? Descubramos juntos. En Isaías capítulo 53 versículo 9 leemos: y fue levantado entre muchos, y entre los poderosos fue hecho oprimido, y por causa de las transgresiones de mi pueblo, él, el siervo, justificó a muchos, y llevó sobre sí las iniquidades de ellos. Este versículo revela una imagen poderosa de un siervo sufriente, alguien que sería llevado de manera injusta y cargaría los pecados de muchos. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos este cumplimiento de manera clara y contundente. Él, siendo inocente, fue levantado entre los poderosos de su época y sufrió injustamente, cumpliendo exactamente lo que Isaías había profetizado. Otra profecía significativa está en Salmos capítulo 16 versículo 10, que dice: porque no dejarás mi alma en Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo apunta a la resurrección del Mesías, afirmando que él no permanecería en la muerte, sino que vería la vida nuevamente. La resurrección de Jesús es la confirmación gloriosa de que él no quedó en la sepultura, sino que venció la muerte, trayendo esperanza de vida eterna para todos los que creen en él. Además, en Ezequiel capítulo 34 versículo 14 a 15, Dios promete: yo mismo buscaré a mis ovejas y las seré a pastorear, las sacaré de todas las tierras por donde andaron
y las traeré a su propia tierra. Este pasaje profético describe la misión de un pastor que reunirá su rebaño disperso. Jesús, en su ministerio, se mostró como el buen pastor, cuidando de sus ovejas, buscando a aquellos que estaban perdidos y trayéndolos de vuelta a la seguridad del amor divino. La trayectoria de Jesús en la tierra es como un tapiz cuidadosamente tejido, donde cada evento significativo encuentra su correspondencia en las Escrituras antiguas. Desde su nacimiento virginal, anunciado en Isaías capítulo 7, versículo 14, pasando por su entrada triunfal en Jerusalén, según Zacarías capítulo 9, versículo 9, hasta su crucifixión descrita en Salmos capítulo 22, todo apunta al cumplimiento de las promesas divinas. Cada paso de su vida fue un eco de las palabras de los profetas, una confirmación de que él era, de hecho, el Mesías esperado. Pero no se detiene ahí. El cumplimiento de las profecías no se resume solo en eventos históricos, sino también en el significado profundo y espiritual. Cuando Jesús cumplió estas profecías, Él no solo validó su identidad como el Hijo de Dios, sino que también reveló el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Transformó promesas en realidad, convirtiéndose en la esperanza viva que antes era solo esperanza. Y aquí estamos nosotros, hoy, reflexionando sobre estas verdades. Las profecías que se cumplieron en Jesús no son solo registros antiguos, sino fundamentos vivos de nuestra fe. Nos recuerdan que Dios es fiel a sus promesas y que el plan de salvación es perfecto y sin fallas. Cada vez que leemos estos pasajes, somos invitados a sumergirnos más profundamente en el misterio de la redención y a renovar nuestra confianza en el Salvador, que vino para cumplir todas las cosas. Por lo tanto, al contemplar el cumplimiento de las profecías en Jesús, somos llevados a una mayor admiración y gratitud. Vemos que la historia no es solo un relato de acontecimientos pasados, sino una narrativa continua de amor, sacrificio y victoria divina. Esta verdad nos inspira a vivir con fe renovada, sabiendo que el mismo Dios que cumplió sus promesas en Jesús continúa actuando en nuestras vidas hoy. Victoria sobre el pecado y la muerte. Imagina el escenario, el cielo y la tierra aún vibrando con el eco del sacrificio de Jesús en la cruz. La humanidad observa en silencio, esperando el desenlace de esta jornada divina. Pero la historia no termina con la muerte. De hecho, solo comienza a revelar la profundidad de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Sumergámonos juntos en este misterio que transforma vidas y renueva esperanzas. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 a 15, encontramos una verdad poderosa. Por lo tanto, visto que los hijos son participantes comunes de las carnes y de la sangre, también Él participó de estas mismas cosas, para que por su muerte anulara a aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librara a aquellos que por temor a la muerte estaban por toda parte. Aquí, la Escritura nos presenta una imagen clara del propósito de la muerte de Jesús. Él no solo sufrió y murió, sino que también vino para destruir las fuerzas que gobiernan la muerte, el mismo diablo. Pero ¿qué significa esto realmente para nosotros? Piensa por un momento en el poder que la muerte ejerce sobre la humanidad. Es temida, evitada, a menudo encarada como el fin definitivo. Sin embargo, Jesús, en su infinita sabiduría y amor, confrontó directamente este poder. Él se identificó con nosotros de manera profunda, compartiendo nuestra humanidad, nuestros dolores, y sí, incluso la misma muerte que tanto tememos. Esta identificación no es mera coincidencia, es un acto intencional de solidaridad. Jesús, siendo Dios, eligió vivir entre nosotros, enfrentar las mismas tentaciones y desafíos, y al hacer esto, rompió las barreras que la muerte había erigido. No fue solo una victoria simbólica, sino una conquista real y definitiva sobre las fuerzas de las tinieblas. Volvamos al contexto de Hebreos. El autor nos recuerda que, a través de la muerte de Jesús, eliminó a aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo. Esto significa que la muerte, que antes era una sentencia final,
fue subvertida por el poder redentor de Cristo. La resurrección de Jesús no fue solo un retorno a la vida, sino una declaración triunfante de que la muerte no tiene la palabra final sobre aquellos que creen en Él. Pero, ¿cómo se manifiesta esta victoria en nuestras vidas hoy? Primero, nos ofrece la esperanza de la resurrección. Sabemos que, así como Jesús resucitó, nosotros también tendremos la oportunidad de vivir eternamente con Él. Esta promesa nos da fuerza para enfrentar las adversidades diarias, sabiendo que nuestra jornada no termina con la muerte, sino que continúa en la gloria eterna. Además, esta victoria sobre el pecado nos capacita para vivir de manera transformada. Cuando comprendemos que Jesús venció el pecado y la muerte, somos invitados a participar de esta victoria en nuestras propias vidas. Esto significa resistir el pecado, buscar la santidad y confiar en la gracia que nos sustenta. Ya no estamos esclavizados por el miedo a la muerte o por las cadenas del pecado. Somos libres para vivir en plena comunión con Dios. Reflexionemos sobre un ejemplo bíblico, la historia de Pablo, quien a pesar de enfrentar innumerables persecuciones y desafíos, mantuvo su fe inquebrantable. Él sabía que su batalla no era solo contra fuerzas humanas, sino contra el propio poder del pecado y la muerte. Y así como Pablo, estamos llamados a vivir con la misma confianza, sabiendo que tenemos un Salvador que ya venció todas las batallas por nosotros. En Romanos capítulo 6, versículo 9, Pablo nos asegura: sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no lo domina más. Esta declaración es un ancla para nuestra fe. Significa que, independientemente de las dificultades que enfrentamos, la victoria de Cristo es nuestra garantía de que la muerte no tiene el poder de separarnos de Dios. Y no se detiene ahí. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 54 a 57, Pablo celebra esta victoria con palabras de triunfo. Cuando, pues, esto que es corruptible se revestirá de incorruptibilidad, y esto que es mortal se revestirá de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí vemos a la muerte desafiada y derrotada, proclamando la supremacía de Cristo sobre todas las fuerzas contrarias. Esta victoria nos lleva a una vida de confianza y audacia. Sabemos que, a través de Jesús, tenemos la garantía de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva existencia en Dios. Esto nos libera para vivir con propósito, sabiendo que cada desafío enfrentado es una oportunidad para testificar la gracia y el poder de nuestro Salvador. Vivamos esta verdad diariamente, recordando que la muerte no tiene la palabra final, y que en Cristo somos más que vencedores. Que esta certeza fortalezca nuestros corazones y nos inspire a vivir plenamente la vida que Dios nos ha prometido, una vida de victoria, libertad y eternidad. Solidaridad con la humanidad. Imagina la escena: Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, decidiendo descender al infierno. Parece paradójico, ¿verdad? ¿Cómo puede el Todopoderoso elegir despojarse y compartir la condición humana, incluso enfrentando la muerte? Sumergámonos en este fascinante misterio y descubramos el profundo acto de solidaridad que Jesús demostró por todos nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, Pablo nos revela una verdad que toca el núcleo del corazón cristiano. Él, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que debía aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, asumiendo la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en apariencia humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. Reflexionemos sobre esto por un instante. Jesús, siendo Dios, poseía todas las prerrogativas y glorias. Sin embargo, Él eligió despojarse, no de su divinidad, sino de su derecho a estar por encima de nosotros. No vino solo para observar nuestras luchas desde lejos, sino para vivirlas a nuestro lado. Esta elección deliberada es la esencia de la verdadera solidaridad.
Piensa en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos sentimos solos en nuestros dolores, sufrimientos y desafíos? Jesús entiende cada lágrima, cada angustia, porque Él mismo experimentó el dolor de la muerte. No solo caminó con nosotros en los días buenos, sino que también se inclinó sobre nuestros momentos más oscuros. Este descenso al infierno no fue un acto de desesperación, sino de un amor profundo e inquebrantable. Al descender al infierno, Jesús no estaba huyendo de su identidad divina, sino abrazando nuestra humanidad. Él enfrentó la muerte, el mayor enemigo que conocemos, para que pudiéramos tener la victoria. Esta solidaridad nos asegura que no estamos abandonados. Nuestro Salvador compartió nuestra condición para que pudiéramos ser fortalecidos en nuestro viaje. Volvamos al texto de Filipenses. Cuando Pablo dice que Jesús se volvió obediente hasta la muerte en la cruz, él destaca la totalidad de la obediencia de Cristo. No hubo vacilación ni represalia, solo una entrega completa a la voluntad del Padre. Esta obediencia no fue solo un acto de sumisión, sino una expresión máxima de amor y empatía. Jesús tomó sobre sí nuestras cargas, nuestros pecados, y enfrentó la muerte para liberarnos. Esta actitud de Jesús nos desafía a vivir de manera similar. Si Él, siendo Dios, eligió humillarse y servir, nosotros también estamos llamados a servir unos a otros con el mismo amor sacrificial. Esto no significa que necesitamos cargar cruces físicas, sino que debemos estar dispuestos a sacrificarnos por el bien de los demás, a extender la mano en momentos de necesidad y a ser luz en las tinieblas de otros. Además, la solidaridad de Jesús nos ofrece un modelo poderoso de empatía y compasión. En Hebreos capítulo 4 versículo 15 leemos: «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que, como nosotros, en todo fue tentado, pero sin pecado». Esto significa que Jesús comprende nuestras luchas de manera íntima y personal. Él no está distante o indiferente, está con nosotros en cada paso del camino. Esta comprensión debe llenarnos de esperanza y motivarnos a vivir con más fe y confianza. Sabemos que, independientemente de las dificultades que enfrentamos, tenemos un Salvador que realmente entiende y se preocupa. Él venció la muerte para que podamos vivir, y esta victoria nos da la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Entonces, al contemplar la descenso de Jesús al infierno, estamos invitados a reflexionar sobre la profundidad de su amor y la inmensidad de su solidaridad. Él no solo nos ama desde lejos, sino que caminó con nosotros hasta los lugares más oscuros, asegurando que nunca estamos solos. Que esta verdad transforme nuestros corazones, renovando nuestra fe e inspirándonos a vivir de manera que refleje este amor sacrificial. En Romanos capítulo 38, versículo 38 a 39, Pablo nos asegura: «Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni ningún poder, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra cosa en la creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor». Esta promesa es la culminación de la solidaridad de Jesús con nosotros. Nada puede romper el vínculo que Él estableció. Nada puede alejarnos de este amor que Él tan generosamente demostró. Al mirar la vida y obra de Jesús, especialmente su descenso al infierno, vemos la manifestación más pura de solidaridad y amor. Él nos ofrece no solo redención, sino una compañía constante en nuestro viaje. Que podamos vivir en gratitud por este don invaluable y reflejar este amor en todas nuestras interacciones, convirtiéndonos en verdaderos instrumentos de su gracia y compasión en el mundo. La apertura de las puertas del cielo. Imagina por un instante la magnitud de lo que sucedió en aquel momento decisivo de la historia humana. Jesús, después de su victoria en la cruz, descendió al infierno. Pero, ¿qué significó realmente esto? ¿Fue un acto de desesperación o una demostración gloriosa del poder redentor de Dios? Exploremos juntos esta verdad transformadora que abre las puertas del cielo para todos nosotros. En Efesios capítulo 8 a 10, Pablo nos revela una imagen impresionante.
Por eso dice, subiendo al alto, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Él mismo descendió a un abismo, a las cavias de los muertos. Aquí vemos que el descenso de Jesús al infierno no fue un retroceso, sino una parte integral del plan divino para la salvación de la humanidad. Fue en este acto donde Él estableció un puente seguro entre Dios y los hombres, rompiendo todas las barreras que antes nos separaban. Pero ¿cómo resulta este descenso en la apertura de las puertas del cielo? Piensa en esto. Antes de Jesús, el acceso a Dios era restringido, limitado por barreras de pecado y separación espiritual. Sin embargo, al descender al infierno, Jesús no solo enfrentó la muerte, sino que también derrotó los poderes de las tinieblas que mantenían a la humanidad alejada de Dios. Él vino para liberar, para rescatar a aquellos que estaban presos por el pecado y la desesperanza. Esta apertura es una invitación universal a la salvación que trasciende todas las naciones, razas y épocas. No importa de dónde venimos o qué errores cometimos en el pasado, Jesús extendió su mano para reconciliarnos con Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 a 20, se nos recuerda: teniendo, pues hermanos, confianza para entrar en el santuario por el sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos consagró a través del velo, es decir, de su carne. Este nuevo camino está garantizado por la obra completa de Jesús, que nos permite acceder directamente a la presencia de Dios. Además, el descenso de Jesús al infierno simboliza la plena realización de la mediación divina. Él no es solo nuestro Salvador, sino también nuestro intercesor constante. En Romanos capítulo 8, versículo 34, Pablo nos asegura: quien resucitó a Jesús de entre los muertos, también lo librará de entre los malos espíritus, porque Él fue considerado por Dios como muerto, pero de otra manera vive. Esto significa que Jesús está trabajando activamente a nuestro favor, asegurando que nada pueda separarnos del amor y la gracia de Dios. Esta acción de Jesús nos asegura que no hay barreras insuperables entre nosotros y Dios. Independientemente de nuestras fallas o de las complejidades de la vida, tenemos un camino directo hacia la reconciliación y la vida eterna. Es como si, al descender al infierno, Jesús hubiera derribado todos los muros que nos impedían acercarnos a Dios, abriendo un camino seguro y accesible para todos los que creen en Él. Implicaciones teológicas. Reflexionemos juntos sobre las profundas implicaciones teológicas que el descenso de Jesús al infierno trae para nuestra fe. Este evento no es solo un detalle histórico, sino un pilar fundamental que sostiene toda nuestra comprensión de la salvación. Reafirma la completa obra redentora de Cristo, asegurando que todas las facetas de la salvación, muerte, resurrección y victoria sobre el infierno, estén presentes e interconectadas de manera armoniosa. Esto, queridos míos, fortalece nuestra confianza en la eficacia del sacrificio de Jesús y en la soberanía de Dios sobre toda la creación. En Efesios capítulo 8 a 10, Pablo nos enseña sobre la ascensión de Jesús y su descenso al infierno. Por eso dice: subiendo al alto, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Él mismo descendió a un abismo, a las cavias de los muertos. Aquí vemos que la obra de redención de Jesús no se limita a su muerte en la cruz y a su resurrección. El descenso al infierno completa este ciclo, asegurando que todas las barreras entre Dios y la humanidad sean derribadas. Esto significa que Jesús no solo venció la muerte, sino que también derrotó los poderes de las tinieblas que nos aprisionaban en el pecado. Esta integración de muerte, resurrección y victoria sobre el infierno nos lleva a una comprensión más robusta de la salvación. No es una salvación fragmentada, sino una obra completa y perfecta de Dios. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 a 15, aprendemos que Jesús partió la misma muerte para destruir a aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, Satanás. Esto muestra que la victoria de Cristo es total y abarca todas las esferas de la existencia humana y espiritual. No hay espacio para dudas.
La salvación que recibimos es eficaz y abarcadora. Además, esta doctrina enfatiza la universalidad de la salvación. La descenso de Jesús al infierno demuestra que la salvación ofrecida por Dios no está limitada por tiempo o espacio. Jesús trasciende todas las fronteras físicas y espirituales, estableciendo una redención que abarca todas las dimensiones de nuestra existencia. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 a 4, Pablo afirma: «Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad». La universalidad de la salvación nos asegura que no hay nación, raza o época que esté excluida del amor redentor de Dios. Pensemos en esto. Miles de años atrás, profetas clamaban por la venida del Mesías, alguien que traería redención y establecería un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Jesús vino, cumplió todas las profecías y al descender al infierno, amplió esta redención para todas las personas, independientemente de cuándo vivieron o de dónde vinieron. Es una obra que no se limita al tiempo de Cristo en la tierra, sino que se extiende por toda la eternidad, asegurando que la salvación esté disponible para todos los que creen. Esta visión también nos lleva a comprender la soberanía de Dios de manera más profunda. En Romanos capítulo 11, versículo 36, Pablo declara: «Porque de Él, y por medio de Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén». La descenso de Jesús al infierno es una expresión clara de esta soberanía. Dios, en su infinita sabiduría, orquestó cada detalle del plan de salvación, asegurando que ninguna parte de su creación quedara fuera del alcance de su gracia. Esto nos da una confianza inquebrantable de que todo lo que Dios planeó se cumple perfectamente, sin fallas ni interrupciones. Otra implicación teológica significativa es la reafirmación de la mediación de Cristo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, leemos: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre». La descenso al infierno refuerza que Jesús es el único mediador capaz de reconectarnos con Dios. No es solo el Salvador, sino también el intermediario que eliminó todas las barreras que nos separaban del Padre. Esto asegura que nuestra relación con Dios sea directa y personal, sin necesidad de intermediarios humanos o espirituales. ¿Y cómo afecta esto nuestra vida cotidiana? Primero, fortalece nuestra fe en la eficacia del sacrificio de Cristo. Sabemos que lo que Él hizo en la cruz y en el infierno es suficiente para cubrir todos nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Esto nos da la seguridad de que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia inmerecida de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9, Pablo nos recuerda: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Además, la universalidad de la salvación nos llama a ser misioneros activos, compartiendo esta buena noticia con todos los rincones del mundo. Sabemos que la oferta de salvación de Dios es para todos, y estamos llamados a participar en esta misión, llevando el mensaje de amor y redención a todos los que aún no conocen a Cristo. Esto nos motiva a vivir con propósito, sabiendo que formamos parte de un plan mayor y eterno. Por último, la soberanía de Dios nos conforta en momentos de incertidumbre y dificultad. Cuando enfrentamos desafíos, podemos confiar en que Dios está en control y que su plan para nuestra salvación es perfecto y sin fallas. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios nos asegura: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Testimonio histórico y teológico. A lo largo de los siglos, la descenso de Jesús al infierno ha sido objeto de profunda reflexión y debate entre teólogos y líderes de la Iglesia. Grandes pensadores como Agustín y Tomás de Aquino dedicaron sus vidas a comprender y explicar la importancia de este evento en el plan de salvación. Ellos veían la descenso de Jesús no como un mero detalle,
sino como una parte esencial que asegura que ninguna parte de la humanidad quede excluida del alcance de la gracia divina. Agustín, en sus obras, enfatizó que el descenso de Cristo al infierno demostraba la totalidad de la obra redentora. Argumentaba que, al descender al infierno, Jesús no solo cumplió las profecías, sino que también aseguró que todas las almas, vivas o muertas, tuvieran la oportunidad de ser salvas. Esta visión ampliaba la comprensión de la salvación, haciéndola inclusiva y abarcadora. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 19 vemos una confirmación de esta idea. Él fue y predicó a los espíritus en prisión. Esto muestra que la misión de Cristo trasciende el tiempo y el espacio, alcanzando a todas las almas. Tomás de Aquino, por su parte, profundizó en las implicaciones teológicas de este descenso. En sus Sumas Teológicas, explicó que el descenso de Jesús al infierno reafirma su soberanía sobre todas las esferas de la existencia. Argumentaba que, al vencer el infierno, Jesús estableció la supremacía de Dios sobre todas las fuerzas contrarias, asegurando que la salvación fuera completa y definitiva. En Efesios capítulo 8 a 10, Pablo nos recuerda esta realidad. Él mismo descendió a un abismo, a las cavias de los muertos. Este pasaje subraya la victoria de Cristo sobre todas las esferas de la existencia, un tema que Aquino exploró con profundidad. Además de los teólogos clásicos, los concilios de la Iglesia a lo largo de los siglos reafirmaron la importancia de esta doctrina. El concilio de Calcedonia, por ejemplo, destacó el descenso de Jesús al infierno como parte integral de la encarnación y la redención. Estas declaraciones de fe a lo largo del tiempo fortalecieron nuestra convicción e inspiraron a profundizar nuestro entendimiento de las Escrituras. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 a 15, se nos recuerda que Jesús partió la misma muerte para destruir a aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, Satanás. Esta verdad resuena a través de los siglos, conectándonos con una rica tradición de reflexión teológica. Este testimonio histórico no solo enriquece nuestra fe, sino que también nos conecta con una comunidad global de creyentes que a lo largo del tiempo han buscado comprender y vivir esta verdad. A través de las generaciones, el descenso de Jesús al infierno ha sido un pilar fundamental de la fe cristiana, sirviendo como un recordatorio constante de la profundidad del amor de Dios y de la abarcación de su salvación. En Salmos capítulo 103, versículo 4, leemos: Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus enfermedades. Esta promesa es reforzada por el descenso de Jesús, que asegura que todas las iniquidades son perdonadas y que la cura espiritual está disponible para todos. Por lo tanto, al contemplar el testimonio histórico y teológico del descenso de Jesús al infierno, estamos invitados a reconocer la profundidad y la abarcación de la obra redentora de Cristo. Esta comprensión fortalece nuestra fe, nos conecta con una rica tradición y nos inspira a vivir de acuerdo con los principios divinos, confiando en la eficacia y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Analogías e ilustraciones. Para comprender mejor la profundidad y la magnitud del descenso de Jesús al infierno, es útil recurrir a analogías e ilustraciones que nos ayuden a visualizar conceptos teológicos complejos de manera más accesible y memorable. Estas imágenes no solo facilitan la comprensión, sino que también hacen que la verdad bíblica sea más vívida e impactante en nuestras mentes y corazones. Una analogía poderosa es la de un faro que ilumina hasta los rincones más oscuros de una noche tormentosa. Así como un faro guía a los navegantes a través de las tempestades, Jesús ilumina la oscuridad del pecado y la muerte, guiándonos hacia la seguridad y la vida eterna. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús declara: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz divina disipa las sombras de la desesperanza y la desesperación, proporcionando dirección y claridad en medio de las tempestades de la vida.
Otra ilustración útil es la de un puente que conecta dos orillas separadas por un abismo. La descenso de Jesús al infierno establece este puente, permitiendo que la humanidad, antes aislada por el pecado, sea reconciliada con Dios. En Isaías capítulo 25, versículo 8, leemos: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará todas las lágrimas de los rostros. Este puente es la obra redentora de Cristo, que elimina la separación causada por el pecado y nos reconcilia con el Padre. Así como un puente físico permite el paso seguro de un lado al otro, la obra de Jesús nos ofrece un camino seguro para la reconciliación y la vida eterna. También podemos comparar la descenso de Jesús al infierno con la ruptura de cadenas que aprisionaban a los cautivos. Antes de Cristo, la humanidad estaba aprisionada por el pecado y la muerte, sin posibilidad de liberación. Al descender al infierno, Jesús rompió estas cadenas, liberándonos de la esclavitud espiritual y ofreciéndonos la libertad de la salvación. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, Pablo afirma: Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esta liberación es un testimonio del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Otra analogía es la de un rescate realizado por un amigo leal. Imagina que estás atrapado en una situación desesperada, sin esperanza de rescate. Entonces, un amigo llega, enfrenta todos los peligros y obstáculos para salvarte. La descenso de Jesús al infierno es este rescate divino. Él enfrentó la muerte y las fuerzas de las tinieblas para salvarnos, demostrando un amor incondicional y una determinación inquebrantable de liberarnos. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, se nos recuerda que Jesús nos libró de las maldades de este mundo por su muerte. Estas analogías e ilustraciones nos ayudan a visualizar la abarcación del amor y la misión de Cristo. Hacen real la comprensión de que Jesús no solo sufrió y murió por nosotros, sino que también venció todas las fuerzas que nos aprisionaban, estableciendo una nueva realidad de salvación y reconciliación. En Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8, Pablo describe cómo Jesús se despojó a sí mismo, asumiendo la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en apariencia humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. Por lo tanto, al utilizar estas analogías e ilustraciones, somos capaces de internalizar de manera más profunda y significativa la verdad bíblica del descenso de Jesús al infierno. Nos ayudan a comprender y apreciar la magnitud de este acto redentor, inspirándonos a vivir de acuerdo con la gracia y el amor que Él nos ha demostrado. Reflexiones contemporáneas. Vivimos en una era marcada por incertidumbres y desafíos constantes. En medio de crisis económicas, conflictos sociales, desastres naturales y una creciente sensación de aislamiento, la certeza de que Jesús venció todas las fuerzas de las tinieblas nos proporciona una base sólida para enfrentar las adversidades. Saber que el propio Salvador experimentó la muerte y la oscuridad nos alienta a perseverar en la fe, sabiendo que tenemos un intercesor poderoso a nuestro lado. En Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39, Pablo nos asegura: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ningún poder, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra cosa en la creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta verdad es un cimiento inquebrantable en tiempos de incertidumbre. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias externas, nuestro vínculo con Dios permanece intacto e inquebrantable. Además, en una era de escepticismo y relativismo moral, la declaración de que Jesús descendió al infierno reafirma la verdad objetiva de la fe cristiana. Vivimos en un mundo donde valores y verdades son frecuentemente relativos y la moralidad es subjetiva. Sin embargo, la obra redentora de Cristo nos recuerda que hay verdades eternas y universales que trascienden las modas y las tendencias culturales.
En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús afirma: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta afirmación nos desafía a mantener firmes nuestras convicciones y a vivir de acuerdo con los principios divinos, incluso cuando enfrentamos presiones culturales contrarias. La descenso de Jesús al infierno también nos convoca a una reflexión más profunda sobre el significado de la vida y la muerte. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55 a 57, Pablo exulta: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh infierno, tu victoria? Ahora, el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esta victoria sobre la muerte y el infierno nos da una nueva perspectiva sobre el propósito de la vida. No vivimos solo para existir, sino para glorificar a Dios y experimentar la plenitud de la vida que Él nos ofrece. Además, la comprensión del descenso de Jesús al infierno nos desafía a ser agentes de transformación en un mundo que tanto necesita la luz de Cristo. En Mateo capítulo 5, versículo 14 a 16, Jesús nos llama a ser la luz del mundo. «Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad construida sobre un monte. Tampoco se enciende una lámpara y se coloca debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos». Estamos llamados a reflejar la luz de Cristo en nuestras acciones y actitudes, trayendo esperanza y transformación a quienes nos rodean. En resumen, las reflexiones contemporáneas sobre el descenso de Jesús al infierno nos proporcionan una base sólida para enfrentar los desafíos actuales con fe y confianza. Nos recuerdan la victoria de Cristo, nos alientan a mantener firmes nuestras convicciones y nos inspiran a ser luz en un mundo necesitado. Que podamos abrazar estas verdades con corazones agradecidos y vidas dedicadas a glorificar a nuestro Salvador. Reflexión y aplicación práctica. Comprender por qué Jesús tuvo que descender al infierno nos ofrece varias aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana. Esta verdad no es solo un concepto teológico, sino una realidad que impacta directamente la manera en que vivimos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Primero, esta comprensión nos fortalece en la fe. Sabemos que no estamos solos en nuestras luchas y que Jesús venció todas las batallas por nosotros. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, leemos: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta confianza en la victoria de Cristo nos alienta a enfrentar las dificultades con coraje y determinación, sabiendo que tenemos un Salvador que ya ha conquistado la batalla final. Además, esta comprensión nos motiva a vivir de manera más comprometida con las enseñanzas de Cristo. Sabemos que nuestro Salvador no solo murió por nosotros, sino que también triunfó sobre las fuerzas que nos tienten y nos alejan de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, se nos recuerda: «Para que dejando de hacer lo malo, vivan de manera recta y honorable, sin amotinarse ni ser vengativos». Esto nos inspira a buscar una vida de santidad, resistiendo el pecado y buscando constantemente la presencia de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. La descenso de Jesús al infierno también nos recuerda la importancia de la oración y la intercesión. Así como Jesús intercedió por nosotros, estamos llamados a interceder por los demás, promoviendo la paz y la reconciliación en nuestras comunidades. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo nos exhorta: «Antes de todo, hago súplica, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres». Esto fortalece nuestros lazos como cuerpo de Cristo y nos ayuda a ser agentes de transformación en el mundo que nos rodea, reflejando el amor y la gracia de Dios en nuestras acciones diarias. Finalmente, esta verdad nos da esperanza frente a la muerte y la injusticia. Sabemos que la muerte no tiene la palabra final y que, a través de Jesús, siempre hay la promesa de resurrección y vida eterna. En Juan capítulo 11, versículo 25 a 26,
Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá». Esta esperanza nos sostiene en los momentos difíciles y nos alienta a perseverar en la fe, mirando hacia la victoria final de Cristo como garantía de una eternidad gloriosa al lado de Dios. Además, al internalizar esta verdad, estamos llamados a compartir esta esperanza con otros. Viviendo de acuerdo con los principios de Cristo, nos convertimos en testigos vivos de su amor y su redención, impactando positivamente la vida de quienes nos rodean. En Mateo capítulo 29, versículo 19 a 20, Jesús nos comisiona a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos a obedecer todo lo que Él nos ha ordenado. Esta misión nos desafía a ser proactivos en la propagación de la buena nueva, llevando el mensaje de salvación a todos los que aún no conocen a Cristo. Por lo tanto, al reflexionar sobre por qué Jesús tuvo que descender al infierno, estamos invitados a aplicar estas verdades en nuestras vidas de manera práctica y significativa. Que podamos vivir con fe fortalecida, compromiso renovado, corazón de intercesión, esperanza inquebrantable y un espíritu misionero, honrando así el sacrificio y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. La descenso de Jesús al infierno es un aspecto fundamental de nuestra fe que revela la profundidad de su amor, la extensión de su misión redentora y la garantía de nuestra salvación. Esta verdad nos ofrece esperanza, fuerza e inspiración para vivir de manera digna del llamado que hemos recibido. A través de esta comprensión, aprendemos que la obra de Cristo es completa y abarcadora, asegurando nuestra redención y victoria sobre el pecado y la muerte. Vemos que Jesús no solo enfrentó la muerte, sino que también derrotó todas las fuerzas de las tinieblas, estableciendo una nueva era de acceso directo a Dios. Esta realidad nos llena de confianza, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas y que tenemos un Salvador que intercede por nosotros en todos los lugares. Además, reflexionamos sobre las implicaciones teológicas de este descenso, entendiendo que reafirma la eficacia del sacrificio de Jesús, la soberanía de Dios sobre toda la creación y la universalidad de la salvación. Este entendimiento histórico y teológico fortalece nuestra fe y nos conecta con una rica tradición de reflexión y oración. Las analogías e ilustraciones nos han ayudado a visualizar la abarcación del amor y la misión de Cristo, haciendo que conceptos complejos sean más accesibles y memorables. Y al considerar las reflexiones contemporáneas, percibimos cómo esta verdad nos da confianza para enfrentar los desafíos actuales con fe y determinación, manteniendo firmes nuestras convicciones en medio de un mundo en constante cambio. Por lo tanto, al contemplar la descenso de Jesús al infierno, estamos invitados a abrazar esta verdad con corazones agradecidos y vidas dedicadas a glorificar a nuestro Salvador. Que podamos vivir con la certeza de nuestra salvación, fortalecer nuestra fe en las adversidades y compartir esta esperanza con todos a nuestro alrededor. ¿Qué versículo te impactó más hoy? Déjalo en los comentarios y comparte cómo esta comprensión ha transformado tu vida. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos profundamente por revelarnos la magnitud de tu plan de salvación a través del descenso de Jesús al infierno. Tu Hijo, Jesucristo, no solo entregó su vida en la cruz, sino que también descendió al infierno para garantizar nuestra completa redención. Te alabamos por esta suprema demostración de amor y solidaridad con la humanidad. Te pedimos, Señor, que nos concedas sabiduría y discernimiento para comprender plenamente este misterio divino, que podamos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias, viviendo con fe, esperanza y amor. Fortalécenos en nuestras luchas, sabiendo que Jesús venció todas las batallas por nosotros e intercede por nosotros en todo momento. Señor, renueva en nuestros corazones el compromiso de seguir tus caminos, resistiendo el pecado y buscando incesantemente tu presencia. Que nuestra vida
sea un testimonio vivo de tu gracia y misericordia, inspirando a otros a conocer la verdad de tu palabra. Te agradecemos, Padre, por cada bendición y por tu constante fidelidad. Entregamos nuestras vidas en tus manos, confiando plenamente en tu soberanía y en tu amor incondicional. Que toda la gloria, honra y alabanza sean tuyas, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. ¿Qué versículo te impactó más hoy? Déjalo en los comentarios y comparte cómo esta comprensión ha transformado tu vida.